Bueno, reciban un cordial saludo. Entonces vamos a trabajar con la segunda sesión de los métodos de optimización. Vamos a ver el método de la interpolación parabólica. Entonces este método se aprovecha del hecho que un polinomio de segundo orden a menudo nos va a proporcionar una buena aproximación de la forma de una función cerca del óptimo. Entonces recuerden ustedes que generalmente nosotros verificamos cuando hay un máximo y un mínimo, vemos que son funciones que fluctúan, ¿cierto? Más o menos en forma de polinomios o sinusoidales. Entonces cuando uno tiene un polinomio o una función de esta forma, uno puede aproximarla por medio de una parábola. Nosotros ya sabemos y conocemos el tema de la interpolación. Entonces, si por ejemplo tenemos esta función negrita y tenemos que su máximo verdadero está aquí, entonces si nosotros logramos aproximarnos muy bien a partir de 3 puntos, podríamos conocer dónde está ubicado su máximo, ¿cierto? Sabemos que solamente hay una única parábola que interpola 3 puntos, es un polinomio único. Entonces si logramos encontrar un punto x4 dentro de esa parábola que se acerque al máximo, podríamos encontrar una buena aproximación del máximo de nuestra función. Entonces, nuevamente, así como recuerden ustedes que solamente tenemos una línea recta que conecta 2 puntos, también hay una única parábola que conecta 3 puntos. Entonces, si tenemos 3 puntos que combinan un óptimo, podríamos ajustar una parábola a esos puntos y posteriormente diferenciarlo, ¿cierto? Para establecer el resultado igual a 0 y resolver una estimación de la x óptima. Entonces, si uno hace algunas manipulaciones algebraicas, uno podría demostrar que ese nuevo punto es, en términos de los otros 3 puntos y los valores de la función en este punto, un valor que se aproxima más a ese valor óptimo, ¿cierto? Entonces tenemos que x1, x2, x3 son las conjeturas iniciales y x4 es el valor de x que corresponde al valor óptimo del ajuste parabólico a las conjeturas. Entonces miremos con un ejemplo cómo aplicaría. Entonces tenemos acá el siguiente problema. Nos dicen que utilicemos la interpolación parabólica para aproximar el mínimo de esta función. Entonces observen ustedes, es una función que contiene un seno y un x cuadrado, lo cual implica que es una función con una curvatura bien pronunciada. Entonces vamos a suponer conjeturas iniciales de x1 igual a 0, x2 igual a 1 y x3 igual a 4. Y vamos a hacer la búsqueda allí del óptimo. Entonces, lo primero es recordar la ecuación 7.10, que es la ecuación que nos permite valorar ese nuevo punto. Entonces necesitamos calcular los valores de la función en las 3 conjeturas iniciales, es decir, en x1 igual 0, en x2 igual 1 y en x3 igual a 4. Si evaluamos esa función, o sea, la función x al cuadrado sobre 10 menos, me devuelvo acá, x al cuadrado sobre 10 menos 2 por el seno de x, aquí tenemos sus respectivas imágenes. Recuerden que es importante tener la calculadora en radianes para evaluar estos valores de la función cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces ya después de tener esos valores y sustituirlos entonces en la ecuación 7.10, nos encontramos que el nuevo valor de x4 va a ser igual a entonces después de hacer toda la respectiva evaluación, a 1.5055, ¿cierto? Y evalúo entonces mi función x al cuadrado sobre 10 menos 2 seno de x en 1.5055 y me doy cuenta que su valor es menos 1.7691. Entonces observen ustedes que ese punto quedaría ubicado aquí. Entonces en x2 tengo 1, o sea que ese punto quedó ubicado por acá, el nuevo x4 y su respectivo valor que nos dio menos 1.7691. Por lo tanto, observen ustedes que el intervalo de búsqueda se cambia, ¿cierto?, a los puntos x2, x3, x2, x4 y x3. Por lo tanto, uno podría descartar este primer valor y ese primer intervalo dado entre 0 y 1, ¿cierto? Es más o menos un criterio parecido al de la búsqueda de la sección dorada. Entonces acá lo encontramos, ¿cierto? Entonces observen ustedes que los nuevos puntos van a ser el punto inicial, que era x2 anteriormente igual a 1, el nuevo punto que acabo de hallar, x4, que se convierte entonces en x2, y el último punto que era x3, y ya tengo entonces estos valores. Estamos buscando un mínimo, por lo tanto nos interesa el valor más pequeño de la función, ¿cierto? Entonces, ahora, ya después de tener estos nuevos valores con sus respectivas funciones, volvemos nuevamente a hallar el valor de x4 siguiente, la segunda iteración. Entonces nos encontramos con el nuevo punto que es 1.4903 y
evaluamos nuestra función en ese punto, menos 1.7714. Entonces yo me voy a devolver acá, menos 1.7714 y el punto, perdón, acá es 1.49. Entonces observen ustedes que ese punto quedó metidito acá, ¿cierto? El nuevo x4 fue 1.4903 y su respectivo valor de la función en ese punto me dio menos 1.7714, menos 1.7714. Por lo tanto, entonces en la siguiente iteración yo utilizaría x1, x4, x3 y descartaría el valor x3 igual a 4, porque ya estoy convergiendo al valor mínimo de la función, o sea que este seguiría siendo mi x1, este se convertiría en x2 y este se convertiría en x sub 3, ¿cierto? Y vuelvo y hallo entonces el valor de x4. Ya entonces uno puede repetir el proceso y en la quinta iteración se da cuenta pues que ya converge. Miren ustedes que aquí ya los valores de la función vuelven a ser los mismos, o sea que la diferencia entre el siguiente y el anterior ya es un valor de tolerancia que yo puedo establecer y por lo tanto puedo parar mi algoritmo, ¿cierto? Además que el valor verdadero de el mínimo de esa función es menos 1.7757. Entonces ya obtuvimos pues la convergencia a partir del método de la interpolación parabólica. Ahora miremos el método de Newton-Raphson. Entonces recordemos que Newton-Raphson nos permitía encontrar la raíz de una función, ¿cierto? Simplemente era un valor de x en el cual la función era igual a 0. Entonces resumimos el método como ese punto, que es la raíz, va a ser el valor conocido menos la función en ese valor y la derivada de la función en ese valor. Recordemos que Newton-Raphson se basa en el cálculo de las derivadas de la función. Es un método abierto. En el caso de optimización, para encontrar el valor óptimo de una función, al definir ya, vamos a definir una nueva función g de x igual a f' de x, ¿cierto? Con el mismo valor óptimo x asterisco y se debe satisfacer que la derivada en ese punto es igual a la función que acabo de generar y debe ser igual a 0. Es básicamente coger este mismo método para encontrar raíces, pero vamos a encontrar la raíz de la derivada de la función, ¿cierto? Porque ya sabemos que la raíz de la derivada de la función, es decir, donde la derivada se vuelve 0, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Entonces, básicamente, yo ya voy a tener acá que ese punto que corresponde a la raíz de la derivada o en este caso ya el óptimo de la función va a ser igual al punto menos, miren que como cambia aquí ya tengo es la derivada sobre la segunda derivada, ¿cierto? Y se puede utilizar entonces como una técnica para encontrar el máximo o el mínimo de la función. Vamos a tener que observar esta ecuación también se puede obtener escribiendo una serie de Taylor de segundo orden para la función f de x e igualando la derivada de la serie a 0. Más o menos la misma deducción que hicimos para el cálculo de esta formulita basada en Newton-Raphson, pero para encontrar raíces de los polinomios, ¿cierto? Vimos que eso se originaba a partir de la serie de Taylor. Entonces es exactamente lo mismo, solamente que llevada pues a la segunda derivada. Entonces es un método abierto, ¿cierto? Es decir, no se basa solamente en un intervalo de búsqueda, sino que necesito un valor inicial que esté más o menos cerca al óptimo para poder arrancar. Tiene una desventaja y es que podría llegar a ser divergente. Eso depende un poco de la búsqueda inicial. Si tenemos un buen valor de búsqueda inicial, el método tende a converger rápido, si no es posible que diverja. Y es buena idea en este caso verificar que la segunda derivada tenga el signo correcto para confirmar que la técnica converge al resultado deseado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos de la primera y la segunda derivada para poder lograr la convergencia adecuada. Entonces esto se comprende mucho mejor con un ejercicio. Nuevamente tenemos la misma función, vamos a encontrar el máximo de esta misma función que tiene una curvatura bien pronunciada, 2 seno de x menos x al cuadrado sobre el 10. Esta es un poco diferente a la anterior, observen ustedes que acá ya este positivo, este es negativo y este positivo, pero sigue siendo una función bastante similar. Y vamos a buscar la raíz de la derivada, o sea el óptimo en un punto inicial de 2.5. Entonces observen que ya voy a buscar es un máximo. En la anterior, donde utilizamos el método de interpolación cuadrática,
buscamos for mínimo y lo buscamos con esta función con los signos invertidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera y la segunda derivada de la función, ¿cierto? Entonces esa función es una función muy simple de derivar. La primera derivada sería 2 coseno de x menos x sobre 5. Volviendo a derivar esta función me queda menos 2 seno de x menos un quinto. Y ya sustituyo entonces en la ecuación 13.18 que está aquí, para llegar al nuevo punto, ¿cierto? Que será el que me va a determinar el máximo, el que yo espero que vaya como convergiendo a ese valor. Entonces será el valor inicial, que ya lo establecimos como 2.5, ahorita vamos a hacer el reemplazo allí, menos 2 por coseno de ese punto, menos xy sobre 5. Entonces observen que simplemente voy a cambiar o voy a evaluar la función en el punto inicial sobre la segunda derivada de la función. Entonces mucho ojo con los signos y el manejo de signos acá. Entonces si yo sustituyo el valor inicial de 2.5, recuerden nuevamente calculadora en radianes para hacer esto, tengo que x1 es igual a 0.99508, ¿cierto? Y evalúo entonces la función original en ese punto nuevo, 0.99508, y eso me da 1.57859, ¿cierto? Vuelvo y hago nuevamente la iteración. En este caso entonces simplemente reemplazo este punto inicial, el x, por 0.995. Obviamente miraremos con cuántos decimales, pueden ser 5 o 6 cifras significativas como lo hemos trabajado siempre, y evalúo cuánto vale la función allí. Entonces este valor x1, que sería la siguiente aproximación del óptimo de la función, es 1.46. Observen ustedes cómo se incrementó, ¿cierto? Entonces se fue subiendo, que es lo que nosotros esperamos que suceda. Y la función evaluada entonces en ese punto, recuerden nuevamente la función original, sería igual a 1.7738. Entonces, ya cuando continúo repitiendo el proceso, observamos acá los resultados. Miren ustedes, acá está el cálculo de la primera, la segunda derivada, ¿cierto? Lo que vale la función, y observen ustedes que ya nos vamos encontrando acá que en estas dos últimas iteraciones, la 3 y la 4, encontramos los dos mismos valores. Por lo tanto ya podemos establecer un criterio de parada que nos diga que ahí ya pudimos converger al valor máximo de la función, ¿cierto? O sea que el valor máximo de la función es 1.77573 y se establece en un valor de 1.42755. Ese sería el valor que genera el máximo de esa función. Entonces, igual uno podría seguir iterando dependiendo de cuántas cifras significativas utilice y el valor de tolerancia, ¿cierto? Cuánto quiere de diferencia entre estos dos puntos. Y vemos una rápida convergencia porque estábamos más o menos cerca del valor óptimo en ese caso. Entonces, aunque este método puede funcionar muy bien, no va a ser práctico donde las derivadas no puedan calcularse fácilmente, pues tiene mucho sentido porque si se vale de la primera y la segunda derivada, yo tengo una función que es por la cual es muy difícil establecer el cálculo de esas derivadas, pues entonces no sería un método práctico, ¿cierto? Habría otros procedimientos que no implican la evaluación de la derivada, o sea, métodos libres de gradiente, pero habría, por ejemplo, uno que se llama el método de la secante. Nosotros no lo vimos, pero ustedes podrían mirarlo en el libro del Chapra, allí está bien explicado, y podríamos también desarrollar aproximaciones en diferencias finitas para las evaluaciones de las derivadas. Entonces podríamos utilizar algún método numérico para calcular las derivadas, pero eso ya implica entonces tener un manejo adecuado de esos métodos para calcular la derivada y para poder hacer Newton. ¿Listo? Entonces los métodos con derivación son buenos, sobre todo cuando tenemos funciones que conocemos, analíticas, que podemos hacer analíticamente la derivada, pero ya en funciones muy complejas no es tan buena idea utilizarlos. Una desventaja es que puede diverger según sea la naturaleza de la función y la calidad del valor inicial. O sea que un valor inicial de búsqueda no muy bueno puede llevarnos a resultados nefastos, no llegaríamos al valor de convergencia, y por lo tanto puede utilizarse solamente cuando estamos cerca del valor óptimo, ¿cierto? Cuando ya tenemos un conocimiento de hacia dónde se acerca el óptimo de la función. Hay técnicas híbridas que usan los métodos cerrados lejos del óptimo y los métodos abiertos cercanos al óptimo, que intentan aprovechar la fortaleza de ambos métodos, es decir, los cerrados que utilizan un intervalo de búsqueda y aquellos como este que utiliza un valor inicial se convierten en métodos que permiten de pronto hacer que la convergencia sea mucho más sencilla. Entonces, esta sería
los métodos pues, de interpolación parabólica y de Newton-Raphson para hallar el óptimo de una función. Vimos un ejemplo con un mínimo y un ejemplo con un máximo. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.